¿Alguna vez has sentido un peso invisible sobre el pecho, como si algo dentro de ti estuviera ausente pero no pudieras nombrarlo? Tal vez has experimentado esa sensación extraña de tristeza sin causa aparente, esa especie de niebla emocional que te envuelve incluso cuando todo parece estar en orden. No es simple melancolía. No es debilidad. Es tu alma, silenciosa y persistente, clamando por un cambio que has postergado durante demasiado tiempo. Carl Gustav Jung, pionero de la psicología profunda, nos ofreció una clave poderosa para comprender esta sensación tan humana. Lo que muchos consideran tristeza o apatía, en realidad puede ser una señal de que estás desconectado de tu verdadero camino. Es el lenguaje del inconsciente, hablándote a través del malestar, susurrando verdades que no puedes seguir ignorando. Y es aquí donde comienza una nueva lectura de tu historia. Lo que sientes no es solo dolor, es una invitación a despertar. Piensa en cuántas veces has cumplido con tus responsabilidades como si fueras una máquina, repitiendo rutinas vacías sin cuestionar el sentido de todo. ¿Cuántas veces te has observado en el espejo con una mirada extraña, como si quien te observa desde el otro lado fuera un desconocido? No son síntomas aislados. Son destellos de una identidad dormida, fragmentos de una verdad interior que lucha por emerger desde lo más hondo de tu psique. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si reconoces en estas palabras una verdad que llevas tiempo sintiendo pero no sabías cómo nombrar, te invito a quedarte. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia lo más profundo del ser. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni fórmulas vacías. Aquí exploramos, juntos, las preguntas que realmente importan. Jung entendía que no estamos destinados a vivir según moldes ajenos. Sin embargo, desde pequeños, se nos ha condicionado a encajar, a seguir el ritmo marcado por otros, a sacrificar nuestras intuiciones por normas sociales. Y cada vez que ignoramos esa voz interna que nos susurra lo que realmente anhelamos, abrimos una brecha dentro de nosotros mismos. Una brecha que no puede ser reparada con éxito material, aprobación externa ni metas cumplidas. Porque el alma no quiere que la convenzas con resultados. Quiere autenticidad. Quiere sentido. Quiere regresar a casa. Jung lo expresó con una claridad que aún resuena en quienes buscan conocerse. No se alcanza la luz fantaseando con ángeles o ideales perfectos, sino enfrentando la sombra que habita en nuestro interior. Esa tristeza que a veces te paraliza no es un obstáculo ni un castigo. Es una brújula emocional, señalando con insistencia un camino que has evitado mirar, el de tu verdad más profunda. Cada vez que arrastras los pies al salir de casa rumbo a un trabajo que ahoga tu creatividad, cada vez que sientes que tu energía se drena al compartir tiempo con personas que no ven ni valoran quién eres en realidad, esa incomodidad persistente no es casual. Es la forma en que tu alma intenta rescatarte. No está diciendo que estás roto, está diciendo que has dejado de escuchar tu llamado interior. Es una señal viva de que algo en tu forma de vivir no se alinea con quien realmente viniste a ser. En el corazón de la psicología junguiana hay un concepto crucial para comprender este conflicto interno: la sombra. Esa región psíquica donde guardamos todo aquello que alguna vez nos avergonzó, que nos dijeron que era inapropiado o simplemente no encajaba con el entorno en el que crecimos. No desaparece lo que escondemos. Se oculta, se adormece, pero sigue latiendo en silencio, esperando una grieta para salir a la superficie. Piensa en todas las veces que quisiste bailar, pintar, escribir o simplemente llorar, pero te contuviste porque alguien te convenció de que eso era inútil, ridículo o inaceptable. Esos impulsos no se extinguieron. Se convirtieron en parte de tu sombra, y allí permanecen, cobrando fuerza, moldeando tu estado de ánimo, interfiriendo silenciosamente en tus decisiones, alimentando esa tristeza sin nombre. Jung observó en su práctica algo revelador. Muchas personas que llegaban a su consulta creyendo estar deprimidas no padecían una condición médica, sino una desconexión existencial. No estaban enfermas, estaban desorientadas. Habían renunciado a su individualidad por encajar en moldes sociales, por ser aceptadas, por no decepcionar. Y ese sacrificio invisible terminaba cobrándose un precio demasiado alto, una vida sin alma. Y la solución no radicaba en silenciar el malestar con tratamientos que solo enmascararan el síntoma. La verdadera medicina era prestar atención, con sensibilidad y valentía, a lo que esa tristeza trataba de expresar. Porque el alma no se equivoca cuando duele,
Sus mensajes no son castigos, son llamados a despertar. ¿Nunca te ha pasado que conoces a alguien por casualidad y esa persona termina marcando un antes y un después en tu vida? ¿O que un libro, una canción o incluso un lugar te conmueve sin razón aparente, como si fuera una señal enviada solo para ti? Jung llamaba a estos acontecimientos sincronicidades, y no son meras coincidencias. Son guiños del universo, manifestaciones simbólicas del inconsciente que buscan orientarte hacia tu verdad interior. Son momentos que irrumpen en la rutina como chispazos de sentido. Pero para que estos mensajes cumplan su propósito, hace falta algo que en nuestra sociedad se está perdiendo: la capacidad de escuchar, de detenerse, de sentir. Porque tu alma habla constantemente. Lo hace a través de tus emociones, tus sueños, tus intuiciones, tus deseos más reprimidos. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharla? Recuerdo el caso de una paciente del propio Jung, que él menciona en sus escritos. Desde fuera, su vida parecía impecable. Tenía una carrera brillante, una familia estructurada, una vida social activa. Pero dentro de sí, cargaba con una tristeza tan profunda como incomprensible. Y no importaba cuánto éxito alcanzara, ese vacío seguía ahí, intacto. Fue en el proceso de introspección cuando descubrió algo crucial. En algún punto de su camino, había traicionado a su alma. Había renunciado a su amor por la música, esa pasión que le daba sentido, para seguir un camino impuesto por las expectativas familiares. Y esa tristeza, esa melancolía persistente, no era una enfermedad mental. Era una memoria del alma. Era la vida recordándole que había olvidado quién era en realidad. Aquí es donde entra uno de los pilares más transformadores del pensamiento junguiano, el proceso de individuación. Y es importante entender que no se trata de simplemente hacer lo que te apetece. No es una búsqueda egoísta de placer inmediato. Es una peregrinación interna hacia la autenticidad. Es el proceso por el cual dejas de ser quien creíste que debías ser, para empezar a ser quien realmente eres. Una reconciliación entre tu yo consciente y tu yo profundo. Es mucho más profundo. Es el viaje de descubrir y honrar tu naturaleza esencial integrando todas las partes de ti, incluso las que has reprimido, para convertirte en quien estás destinado a ser. La individuación no ocurre de la noche a la mañana. Caminar hacia uno mismo no es un evento puntual, es un viaje sin mapas, un proceso constante de exploración interna que no tiene fin. Y, aunque suene revelador, la verdad es que no es un sendero fácil. Requiere una valentía inmensa, el tipo de coraje que no se enseña en la escuela ni se hereda por sangre, el coraje de enfrentarte cara a cara con tus sombras, de reconocer tus contradicciones, de aceptar tus heridas sin disfrazarlas. Es la osadía de dejar atrás lo que ya no vibra con tu esencia, incluso cuando eso implique decepcionar expectativas ajenas. Y más aún, implica el compromiso diario de volver a elegirte a ti, incluso cuando te tiemble la voz o el mundo entero parezca empujarte en dirección contraria. Carl Jung lo expresó con una claridad brutal: tu visión se aclarará solamente cuando mires dentro de tu corazón. Porque mirar hacia afuera, compararte, seguir modelos ajenos, puede alimentar tus sueños, pero solo mirar hacia adentro tiene el poder de despertarte. Y despertar no es cómodo. Es romper con la ilusión. Es asumir que gran parte de lo que creías necesitar no era más que una distracción. Vivimos en una cultura que nos programa para estar ocupados todo el tiempo. Nos enseñaron que el valor personal se mide por la cantidad de tareas que logras completar, por los logros que acumulas, por la imagen que proyectas hacia los demás. En medio de ese frenesí externo, la voz del alma se vuelve casi inaudible. Pero no desaparece. Solo se esconde, esperando el silencio adecuado para hablarte. El mundo moderno nos ofrece 1000 maneras de escapar de nosotros mismos: consumismo, redes sociales, rutinas extenuantes, metas que no nacen del corazón. Y así, muchos se sienten vacíos, no porque les falte algo afuera, sino porque han perdido el vínculo más importante de todos, el que tienen con su interior. Jung observó que este desarraigo del yo esencial no es solo una crisis emocional, sino una desconexión espiritual. Y cuando esa desconexión se profundiza, buscamos llenar el vacío con lo primero que tenemos a mano: relaciones fugaces, reconocimiento social, logros laborales, compras compulsivas, adicciones sutiles o evidentes. Pero nada de eso sacia. Porque el alma no se alimenta de cosas,
se nutre de sentido. Pero nada de eso consigue apaciguar el alma por mucho tiempo. Porque el alma no negocia con disfraces ni se conforma con sucedáneos. No busca distracciones, busca verdad. Lo que realmente anhela es autenticidad, dirección, una razón profunda para existir que resuene desde el corazón. Y lo más hermoso, y a la vez desafiante, es que nunca es demasiado tarde para comenzar a escuchar ese llamado. Nunca. Aunque lleves años viviendo desde el deber, aunque hayas olvidado cómo suena tu propia voz, siempre puedes regresar a ti. La clave está en detenerte. Respirar. Preguntarte con sinceridad, ¿qué deseo de verdad? No lo que otros esperan, no lo que encaja en los moldes sociales, sino lo que mi ser más profundo anhela. Esta pregunta, aunque parezca sencilla, es una revolución en sí misma. Porque en un mundo que constantemente nos dicta lo que debemos ser, lo que debemos lograr, cómo debemos comportarnos, elegir pausar y preguntarte qué quieres tú, se convierte en un acto radical de reconexión con la esencia. Y cuando esa pregunta emerge desde las entrañas, suele venir acompañada de una melancolía inexplicable, de un silencio interior que incomoda, de una tristeza que no tiene nombre, porque no es tristeza como la hemos aprendido. Es una llamada. Es tu alma intentando romper la barrera del ruido para hacerse escuchar. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar las formas en las que el inconsciente intenta comunicarse con la conciencia. Y descubrió que una de las vías más potentes es a través de los sueños. No esos sueños casuales o caóticos que solemos olvidar al despertar, sino aquellos que se repiten, que te dejan una sensación vívida, que te persiguen durante el día como si quisieran decirte algo urgente. Soñar que estás perdido, que llegas tarde, que olvidas algo vital, no es una coincidencia. Son símbolos. Ecos de tu vida interna que están pidiendo ser descifrados. En ellos, se reflejan tus desconexiones, tus deseos silenciados, tus miedos no enfrentados. Una herramienta poderosa que Jung utilizaba para abrir esta puerta interior era la imaginación activa, una técnica que te invita a entrar en diálogo con tus símbolos internos, a interactuar con tus sueños, tus visiones, tus emociones reprimidas, para darles forma, voz y espacio dentro de ti. No como ejercicios mentales abstractos, sino como puentes reales hacia tu ser más profundo. Este proceso de escucha interior, conocido como imaginación activa, no es un simple ejercicio de introspección, es una práctica sagrada, un puente entre el mundo visible y el universo oculto de tu inconsciente. Consiste en permitir que las imágenes, símbolos y emociones broten libremente desde lo más profundo de ti, sin filtros, sin racionalización inmediata. Imagina que te sientas en silencio, con los ojos cerrados, y te atreves a preguntarte con honestidad desgarradora, ¿qué estás intentando mostrarme? ¿Qué parte de mi vida ya no resuena con lo que soy? Y entonces, en lugar de respuestas lógicas, aparecen sensaciones, recuerdos olvidados, rostros, lugares, símbolos extraños que parecen sacados de un sueño. No los rechaces. No trates de entenderlos con la mente limitada de lo cotidiano. Obsérvalos con reverencia. Es tu alma, usando el lenguaje del inconsciente, intentando entregarte el mapa de tu sanación. Muchos se asombran al descubrir que, en ese espacio de quietud, surgen verdades que habían permanecido ocultas por años. Porque aunque tu mente racional calle, tu inconsciente jamás ha dejado de hablarte. Él conoce tus heridas, tus anhelos reprimidos, los patrones que repites sin darte cuenta. Y si te detienes con humildad a escucharlo, te mostrará el camino de regreso a ti. En este viaje de reconexión interior, Carl Jung introdujo un concepto esencial, los arquetipos. Figuras universales que viven en el inconsciente colectivo y que moldean nuestra forma de ser, actuar y percibir la vida. No son simples símbolos antiguos, son fuerzas vivas que, cuando están integradas, nos dotan de equilibrio y plenitud. Pero cuando las ignoramos, cuando reprimimos alguno de estos arquetipos, su ausencia deja una grieta emocional que se convierte en vacío, frustración o sufrimiento. Piensa, por ejemplo, en el arquetipo del guerrero. Esa parte de ti que conoce el valor de los límites, que se defiende cuando es necesario, que actúa con coraje en defensa de su verdad. Si has aprendido a ser siempre complaciente, a callar por evitar conflictos, a ceder por miedo al rechazo, probablemente hayas exiliado a tu guerrero interior. ¿El resultado? Una vida marcada por la sensación de ser pasado por alto, de no tener voz, de estar a merced de las decisiones de los demás.
Pero eso no significa que seas débil. Significa que una parte vital de ti ha sido olvidada. Y la buena noticia es que puedes recuperarla. Puedes invocar a ese guerrero dormido, permitirle despertar y reclamar su lugar en tu historia. Porque cada arquetipo no solo representa una energía, sino una medicina que necesitas para volver a sentirte completo. Lo que ocurre no es debilidad, ni tampoco un defecto que debas corregir. Es que has perdido la conexión con una fuerza interna que sabe marcar territorio, que conoce su valor y defiende su integridad sin necesidad de levantar la voz. Esa parte olvidada de ti aún vive, pero ha sido silenciada por años de condicionamientos sociales, culturales y familiares. Y Jung lo dejó muy claro: la salud emocional no consiste en eliminar nuestras sombras, ni en reprimir lo que no encaja con los moldes externos, sino en abrazar nuestra totalidad con honestidad y compasión. Él sostenía que la verdadera sanación ocurre cuando dejamos de luchar contra quienes somos y comenzamos a mirar de frente esas partes rechazadas de nuestro ser. Aquellas que el mundo nos enseñó a esconder, pero que siguen ahí, esperando ser vistas. No se trata de curarte de tu tristeza, sino de escucharla como si fuera una carta escrita por tu alma, pidiéndote volver a casa. Porque muchas veces, lo que llamamos tristeza es en realidad una señal. Una invitación urgente a detenernos y mirar hacia adentro. A preguntarnos qué parte de nosotros ha sido ignorada, traicionada, silenciada. Y aquí es donde la visión de Jung se vuelve radicalmente transformadora. Para él, las crisis emocionales no eran interrupciones incómodas en el camino de la vida, eran el camino. Son esas grietas del alma por donde empieza a entrar la luz. Son momentos decisivos, umbrales que marcan el inicio de una nueva etapa. No estás roto, estás siendo redirigido. Estás siendo convocado a conocerte más allá de los títulos, de las obligaciones, de los roles que has aprendido a desempeñar sin cuestionarlos. Jung decía que no hay iluminación sin atravesar la oscuridad. Y es en ese descenso al abismo interior donde empieza el verdadero despertar. Ese vacío que sientes a pesar de tener todo lo que se supone que debería hacerte feliz, ese desasosiego que te acompaña en silencio, no son errores. Son el lenguaje de tu alma gritándote que no viniste a este mundo solo para funcionar, producir y obedecer. Viniste a recordar quién eres, a reconectar con lo sagrado dentro de ti. Porque no eres solo un cuerpo que se mueve en automático, ni una etiqueta que otros te han impuesto. Eres una conciencia en expansión, una chispa con propósito, una vida que anhela vivirse con autenticidad. Has venido al mundo para ser tú en esencia, sin filtros ni versiones editadas. No una imagen idealizada ni una proyección de lo que otros esperan, sino tú, en tu contradicción, en tus aristas, en tu fuego y también en tus dudas. Porque ahí, en esa complejidad única que te habita, está el mayor tesoro que puedes ofrecerle al mundo. Y cuando decides, con valentía, responder al susurro de tu alma y atravesar ese umbral invisible donde comienza el cambio, algo profundo empieza a reconfigurarse en tu existencia. Si este video resonó contigo, no dudes en darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con aquellos que puedan necesitar escuchar este mensaje. Tu apoyo es clave para que más personas descubran su verdad y despierten a su autenticidad. De repente, lo que antes parecía imposible se vuelve accesible. Caminos que dabas por cerrados se iluminan. Personas que vibran con tu nueva frecuencia comienzan a acercarse como si siempre hubiesen estado esperando ese encuentro. No es casualidad. Es coherencia. Es el reflejo natural de haberte alineado con tu verdad más íntima. Jung lo explicó con una claridad desarmante. Él llamó a esto sincronicidad, la aparición de coincidencias significativas que revelan la conexión entre tu mundo interior y lo que ocurre afuera. Y no se trata de supersticiones ni de pensamiento ilusorio. Se trata de sensibilidad, de percepción afinada. Porque cuando estás presente en tu verdad, puedes ver señales que antes pasaban desapercibidas. Puedes sentir en tu cuerpo qué camino te expande y cuál te reduce. Puedes identificar lo que resuena con tu alma y lo que solo alimenta tu ego o tu miedo. Eso sí, el viaje no está exento de turbulencias. Escogerte a ti mismo conlleva renuncias. A veces implica soltar vínculos que parecían eternos, trabajos que garantizaban seguridad o dinámicas que, aunque familiares, ya no te nutren.
Implica decepcionar expectativas ajenas para no seguir traicionándote a ti mismo. Requiere, sobre todo, enfrentar al juez interno que te repite, con la voz prestada del pasado, que no eres suficiente, que no puedes, que no mereces. Pero aquí está lo verdaderamente liberador: ese juicio interno no es tu verdad, es un eco. Un eco de creencias heredadas, de heridas antiguas, de historias que ya no necesitas seguir repitiendo. Jung lo sabía muy bien, por eso decía que el privilegio más grande de toda una vida es llegar a ser quien uno realmente es. No quien finge ser. No quien otros esperan. Sino quien arde en su autenticidad, sin miedo a brillar o a caer. Nota que Jung no habló de un derecho, sino de un privilegio. Y los privilegios no se otorgan sin esfuerzo, se conquistan. Ser auténticamente tú en un mundo que te exige máscaras, que te recompensa por encajar y te castiga por desentonar, es un acto de coraje continuo. No es una meta que se alcanza una vez, sino un compromiso diario con tu verdad más íntima. ¿Has sentido alguna vez esa descarga de alivio que ocurre cuando, por fin, pronuncias una verdad que llevaba años estancada en tu pecho? Esa extraña sensación de paz que aparece justo después de tomar una decisión que, aunque difícil, resuena con una certeza silenciosa dentro de ti. Esos momentos no son casuales. Son destellos de autenticidad. Son la brújula del alma diciéndote, por aquí es. Y lo más revelador es que esa sensación no tiene por qué ser esporádica. Puede convertirse en tu estado natural de existencia, si aprendes a escucharte y a actuar con fidelidad a tu propio camino. Jung comprendía esto profundamente. Por eso aconsejaba prácticas que permitieran establecer un puente constante con el inconsciente. Una de ellas era el diario de sueños y sincronicidades. No subestimes su poder. Cada noche, mientras duermes, tu alma habla en un lenguaje simbólico. Y cada mañana, por unos pocos minutos, tienes acceso directo a ese lenguaje antes de que el ruido del mundo lo borre. Escribe lo que recuerdes. Aunque parezca absurdo, incompleto o sin sentido. Con el tiempo, comenzarás a ver hilos invisibles que te conectan con deseos ocultos, temores no expresados y posibilidades latentes. Y no solo los sueños. Las sincronicidades también son mensajes encriptados. Esa canción que suena justo cuando pensabas en una persona, ese libro que aparece repetidamente en distintos lugares, esa conversación que parece responder exactamente a lo que estabas reflexionando en silencio. Nada de eso es trivial. Todo está orquestado por la inteligencia simbólica de tu inconsciente, tratando de guiarte de vuelta a ti mismo. Otra herramienta que puede transformar tu relación contigo es la meditación consciente. Pero no hablo de la meditación como un escape o una técnica para silenciar lo incómodo. Hablo de la meditación como un acto radical de presencia. Un espacio sagrado donde puedas sentarte contigo mismo sin expectativas, sin juicio, sin necesidad de cambiar nada. Solo observar, sentir, estar. En ese silencio, empiezas a diferenciar lo que eres de lo que aprendiste a ser. Y es ahí donde comienza el verdadero despertar. Está dentro de ti. Es tu alma la que sostiene el mapa, y cada emoción que intentas reprimir, cada tristeza que tratas de ignorar, es una coordenada en esa búsqueda sagrada. Jung no nos prometía una existencia sin dolor. Nos ofrecía algo infinitamente más valioso, el sentido. Porque cuando descubres que incluso tus heridas tienen un propósito, que incluso tus noches oscuras del alma son parte del camino hacia tu realización, entonces algo cambia para siempre en ti. Dejas de huir. Dejas de anestesiarte. Y comienzas, por fin, a vivir con presencia y dirección. Es por eso que Jung decía que el símbolo cura. Porque un símbolo verdadero no te explica la vida, la revela. Y en ese instante en que comprendes que el león que sueñas no es una amenaza, sino la fuerza dormida dentro de ti, que el mar infinito que te inunda no es tu ruina, sino tu sensibilidad esperando ser abrazada, empiezas a recordar quién eres. No te han roto. Te han moldeado para olvidar. Pero hoy puedes volver. Puedes volver a ti, a tu alma, a tu verdad. Y no necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas el valor de dar el primer paso. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí he estado ignorando? ¿Qué símbolo me llama? ¿Qué emoción me persigue? ¿Qué voz interna he callado demasiado tiempo? Porque, como dijo Jung,
El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y tú estás aquí, ahora, leyendo estas palabras, no por casualidad. Estás respondiendo a ese llamado. El camino de vuelta a ti mismo ha comenzado. ¿Estás dispuesto a recorrerlo? Por eso, cuando te abandonas a ti mismo para encajar, inevitablemente atraerás vínculos donde también serás ignorado o condicionado. Pero cuando comienzas a honrar tu verdad interna, algo cambia en la frecuencia que emites. Ya no toleras lo que no resuena con tu alma, y sin darte cuenta, empiezas a construir un entorno más coherente con quien realmente eres. La autenticidad no se predica, se contagia. Y esa es quizás la revolución más silenciosa y poderosa de todas, la de un ser humano que, en medio del ruido del mundo, elige escucharse a sí mismo, que no traiciona sus sueños, que abraza su sombra, que camina su propio camino, aunque tiemble. Carl Jung comprendió que el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro, que cada emoción es una puerta, cada conflicto una pista, cada pérdida una iniciación, y que la plenitud no se alcanza acumulando cosas, sino recuperando las partes de ti que dejaste atrás en nombre del deber ser. Así que, si hoy sientes tristeza, soledad o vacío, no te juzgues. Estás en el umbral de algo grande. Tu alma no está rota, está despierta. Y todo lo que necesitas hacer es tener el valor de seguir ese llamado. Porque al final, lo que el mundo más necesita no es que seas perfecto. Es que seas tú. Jung creía que estas sincronicidades no eran meras coincidencias, sino manifestaciones de un orden más profundo, la conexión entre el mundo interno y el externo. Cuando empiezas a vivir con autenticidad, tu vida se llena de estos encuentros mágicos. No porque el universo te esté premiando, sino porque por fin te estás permitiendo ver con claridad lo que siempre estuvo allí. Es como si tu alma, al ser escuchada, comenzara a guiarte con señales que solo puedes captar cuando estás presente, consciente y conectado contigo. Una canción que llega justo cuando más la necesitas. Un libro que aparece con la respuesta que buscabas. Una persona que cruza tu camino y te muestra una parte de ti que habías olvidado. Nada de eso es azar. Es tu inconsciente celebrando que por fin estás despierto. Y en ese estado de conexión, las decisiones se vuelven más claras. La intuición, más fuerte. El miedo, más pequeño. Empiezas a confiar no porque tengas certezas, sino porque te has convertido en tu propia raíz. Como decía Jung, no estoy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. Elegirte no es un acto único, es un hábito. Un compromiso diario con tu verdad más profunda. Y cuando haces ese compromiso, el mundo que creías conocer se transforma. Porque ya no estás viviendo desde el miedo, sino desde la esencia. Tu alma no quiere que escapes del fuego. Quiere que lo atravieses. Porque es ahí, en el centro del dolor, donde ocurre la transmutación. En lugar de huir de lo que te incomoda, Jung te invita a mirarlo de frente, a conversar con eso que duele, a descubrir que parte de ti está esperando ser redimida. Así como el alquimista necesitaba paciencia, disciplina y fe en lo invisible, tú también necesitas cultivar esas cualidades. No para convertirte en alguien nuevo, sino para recordar quién has sido todo este tiempo, debajo de los condicionamientos, los traumas y las máscaras que aprendiste a usar. Porque el alma no grita, susurra. Y solo en el silencio de la introspección puedes oír su llamado. Este viaje no es para todos, y no todos lo entenderán. Pero si estás leyendo esto, si algo dentro de ti se estremece al escuchar estas palabras, es porque tu alma ya ha empezado a moverse. Y una vez que empieza, no hay vuelta atrás. Porque has probado el sabor de la verdad. Y aunque a veces duela, aunque exija de ti todo lo que pensabas que eras, también te ofrece lo único que verdaderamente importa, la libertad de ser tú. El camino hacia la autenticidad no se despliega en línea recta, sino que serpentea entre avances y retrocesos, claridad momentánea y periodos de profunda confusión. Es un trayecto lleno de curvas internas que, en ocasiones, nos hace sentir como si estuviéramos perdiéndolo todo. Carl Jung tomó prestado de los antiguos místicos la expresión la noche oscura del alma para describir precisamente este estado. No se trata solo de tristeza o incertidumbre, sino de un derrumbe psíquico necesario, una muerte simbólica de lo viejo que prepara el terreno para el nacimiento de lo genuino.
Durante esas noches densas del alma, cuando las certezas se desvanecen y todo parece carecer de sentido, surge una fuerte pulsión de regresar a lo familiar. Incluso si eso conocido nos lastima o limita, al menos parece seguro. Sin embargo, Juno surgía a resistir esa inercia. Afirmaba que solo quien tiene el coraje de atravesar su propia sombra puede aspirar a la totalidad. No hay integración sin caos previo. No existe conciencia plena sin haber confrontado aquello que tememos ver dentro de nosotros. Es en esos momentos de ruptura, cuando la vida parece desmoronarse desde dentro, que las transformaciones más sinceras y profundas germinan. Lo que parece ruina muchas veces es terreno fértil. La psique, al igual que la naturaleza, necesita estaciones oscuras para renacer con más fuerza. Así como la oruga no se convierte en mariposa hasta haberse disuelto por completo en el silencio de la crisálida, nosotros también debemos permitir que ciertas partes de nuestra identidad se desvanezcan, viejas creencias heredadas, relaciones que ya no nutren, patrones de comportamiento que solo repetimos por costumbre. Y aunque la senda hacia uno mismo es profundamente personal, nadie puede caminarla por ti. Jung sostenía que no estamos realmente solos. Cada paso que damos hacia la autocomprensión reverbera en una red más amplia, en una inteligencia compartida que él nombró el inconsciente colectivo. Allí habitan los símbolos, las imágenes arquetípicas, la memoria ancestral de la humanidad. Es esa fuente invisible la que nos sostiene y guía cuando todo lo demás parece haber desaparecido. Existe una fuente profunda de sabiduría ancestral, un caudal de símbolos universales y conocimientos olvidados que vive dentro de nosotros y a la vez nos trasciende. Está ahí, disponible, esperando ser despertada. Pero solo se revela cuando estamos dispuestos a mirar hacia adentro con honestidad. En el momento en que decidimos escuchar ese llamado interior que llevamos posponiendo, a veces por años, otras por toda una vida, algo cambia. Es como si el mundo invisible comenzara a mover sus piezas a nuestro favor. Aparecen señales, personas, libros, situaciones inesperadas. No porque antes no existieran, sino porque no estábamos listos para verlas. Es un fenómeno que Jung describía con una precisión casi poética. Él decía que mientras no logremos llevar a la conciencia aquello que permanece oculto en las sombras, ese contenido inconsciente dominará nuestra existencia desde el fondo, haciéndonos creer que estamos a merced del azar o del destino. Y en esa ilusión vivimos dormidos, atrapados en ciclos que se repiten, con la sensación constante de estar reaccionando a la vida en lugar de construirla. Pero cuando decidimos observar lo que hay debajo de la superficie, cuando dejamos de huir de lo que duele y comenzamos a interpretar lo que nos incomoda como mensajeros y no como amenazas, algo poderoso ocurre, recuperamos nuestra soberanía interior. Nos reconectamos con el centro desde donde se crea la realidad, y dejamos de ser piezas arrastradas por el tablero de la vida para convertirnos en quienes lo diseñan. Este renacer no es solo un acto de autoafirmación, es un servicio profundo al mundo. Jung comprendía que el verdadero cambio colectivo comienza con el individuo que se atreve a enfrentarse a sí mismo. En una época como la que vivimos, marcada por fracturas sociales, crisis ecológicas y una pérdida generalizada de propósito, lo más revolucionario que puedes hacer es reconectar con tu esencia. Porque desde ese lugar nace una forma distinta de estar en el mundo, una forma que ya no opera desde el miedo ni la repetición ciega, sino desde la responsabilidad consciente. Y tal como Jung lo expresó con claridad, no se trata de encender más luces artificiales en el exterior, sino de despertar la conciencia que llevamos dormida en el alma. Dicho de otro modo, el saber ya está dentro de nosotros. Las herramientas para transformar nuestra realidad no son externas, no dependen de tecnologías futuristas ni de soluciones milagrosas. Habitan en la profundidad de nuestra conciencia, esperando ser utilizadas con propósito. Lo que falta no es conocimiento. Lo que escasea es el coraje colectivo de vivir desde la autenticidad, de actuar con coherencia, de tomar decisiones que reflejen una conexión real con la vida, con los demás y con el alma que habita en cada ser. Y esa transformación global no comienza con grandes discursos ni con gestos heroicos. Comienza en lo íntimo, en lo silencioso. Comienza contigo, con tu voluntad de mirar hacia adentro, con tu determinación de enfrentar las verdades que has ignorado, con ese gesto humilde pero poderoso de atreverte a soltar las máscaras que usas para encajar y, en su lugar, permitirte ser quien realmente eres. No quien te dijeron que debería ser.
no quien aprendiste a interpretar para sobrevivir, sino quien tu alma siempre ha sabido que eres. Jung lo expresó con una claridad que atraviesa el tiempo: nada puede ser transformado mientras no sea aceptado. Y eso incluye tu dolor, tu sensación de estar perdido, esa tristeza que aparece sin razón aparente. No son errores que deben corregirse, ni fallas que hay que eliminar. Son señales. Son llaves. Son la voz de tu interior llamando con fuerza para que despiertes. Lo que sientes no es una debilidad. Es tu alma tocando a la puerta de tu conciencia. Es un llamado a recordar, a reconectar, a elegirte. No estás roto. Estás en tránsito. En una transición sagrada hacia una existencia más alineada con tu verdad más profunda. Y ahora, si estás en un lugar tranquilo, permítete este momento. Haz algo simple pero poderoso. Cierra los ojos. Respira. Y escucha. No el ruido de afuera, sino la voz que vive en tu interior. Esa que siempre estuvo ahí, esperando ser oída. Inhala lentamente. Permítete ese instante de silencio que tanto evitas. Y desde ese espacio interior, hazte una sola pregunta: ¿qué es lo que mi alma anhela comunicarme ahora mismo? ¿Qué aspecto de mi vida necesita transformarse, aunque me cueste aceptarlo? No busques respuestas rápidas ni soluciones inmediatas. El alma no grita, susurra. No impone, guía. Tal vez esa respuesta no llegue hoy ni mañana, pero se abrirá camino. Puede revelarse en el lenguaje enigmático de un sueño, en una coincidencia que te sacude, en una corazonada que no puedes ignorar. Esa es la forma en la que lo invisible comienza a tomar forma en tu vida. Es así como el inconsciente extiende su mano para llevarte más allá de lo conocido. Y al dar ese primer paso, al hacer esa pregunta sin exigir respuesta, estás abriendo una puerta sagrada. Estás iniciando un diálogo interior que, si lo sostienes con honestidad y presencia, puede reconfigurar por completo tu manera de vivir. Este diálogo entre lo que crees ser y lo que realmente eres fue el centro del trabajo de toda la vida de Carl Jung. Un encuentro entre tu mente consciente y las fuerzas profundas que habitan en tu psique, muchas veces ocultas, pero jamás dormidas. No dejes que esta reflexión se disuelva como un pensamiento fugaz más. Si algo dentro de ti ha vibrado con estas palabras, si has sentido un eco, por mínimo que sea, no lo ignores. Honra a esa chispa. Actúa. El acto no tiene que ser grandioso. A veces, lo más revolucionario es lo más simple. Podrías comenzar escribiendo tus sueños, dejando que tu inconsciente te hable mientras duermes. Tal vez elijas sentarte en silencio unos minutos cada día y simplemente respirar, sentir. O quizás llegó el momento de decir en voz alta esa verdad que has estado guardando, de tener esa conversación honesta que tanto miedo te da. Sea cual sea el primer paso, dátelo. No para complacer a nadie. No por deber. Sino porque tu alma está esperando que lo hagas. Tal vez el llamado de tu alma no sea sutil. Tal vez lo que te está pidiendo sea romper estructuras más profundas, dejar atrás una carrera que nunca fue tuya, soltar una relación que se ha vuelto un peso, mudarte a ese lugar al que tu corazón siempre ha pertenecido, aunque tu mente lo haya postergado una y otra vez por miedo. No se trata de lo grande o lo pequeño de la decisión. Lo que realmente importa es si ese paso te acerca o te aleja de tu verdad más íntima. Porque cada movimiento auténtico, por más diminuto que parezca, es una declaración poderosa al universo: estoy dispuesto a vivir en coherencia conmigo mismo. Jung tenía una forma certera de recordarnos lo esencial: lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, se convierte en un tirano invisible que domina silenciosamente nuestras elecciones. Pero cuando aceptamos lo que somos, con nuestras sombras, nuestras dudas, nuestras contradicciones, comenzamos a transformarnos desde dentro. Nos liberamos. Y es crucial que sepas que este viaje no lo haces en soledad. En todo el planeta, hay millones de almas que están despertando del mismo letargo. Personas que están cuestionando todo aquello que les enseñaron a desear. Que ya no se conforman con relaciones vacías, trabajos sin propósito o rutinas que asfixian. Están dejando de huir de sí mismos para finalmente regresar a casa, a su verdad interior. Tú eres parte de ese despertar. Cada vez que eliges el coraje en lugar del conformismo, estás encendiendo una chispa que puede inspirar a otros a hacer lo mismo.
Estás tejiendo una red invisible de autenticidad, una frecuencia colectiva que tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la conciencia del mundo. Ahora me encantaría abrir este espacio para ti. Me encantaría que compartas conmigo y con esta comunidad que crece cada día, qué parte de este mensaje resonó con más fuerza en tu interior. ¿Qué palabra, qué imagen, qué idea tocó algo que quizás habías olvidado dentro de ti? ¿Qué cambio te está pidiendo tu alma en este momento preciso de tu vida? Déjalo en los comentarios. Tu historia no es solo tuya. Puede ser la chispa que encienda la transformación en alguien más que te esté leyendo justo ahora. Y si conoces a alguien que está atravesando esa niebla silenciosa, esa melancolía que no puede nombrar, ese anhelo interno que aún no sabe traducir en palabras, compártele este mensaje. Puede que no lo diga, pero tal vez está esperando justo esto, una nueva forma de comprender lo que le está ocurriendo, una perspectiva que le recuerde que no está solo, que hay un propósito incluso en la confusión. A veces, lo único que necesitamos es una luz encendida en medio del túnel. Una voz que nos diga, lo que sientes no es el final, es el comienzo. Y si este contenido ha tocado algo dentro de ti, te invito a quedarte con nosotros. Suscribirte no es solo un clic, es una declaración de intención. Es decirle al universo, estoy listo para profundizar, para descubrirme, para transformar mi manera de habitar esta vida. Haz clic en me gusta. Estamos creando algo más que un canal. Estamos dando forma a un espacio donde las almas despiertas se encuentran, donde no se teme a la vulnerabilidad ni se disfraza el dolor, porque sabemos que allí, en lo más hondo, está también la semilla del poder personal. Tu presencia aquí no es casualidad. Es parte de ese movimiento silencioso pero imparable que está reclamando autenticidad en un mundo lleno de máscaras. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte sentir, por cuestionar, por abrir la puerta interna aunque no tengas todas las respuestas. Carl Jung, con su infinita sabiduría, nos dejó una verdad que sigue latiendo con fuerza. Tu visión del mundo solo se vuelve nítida cuando te atreves a mirar dentro de ti. Porque quien solo observa el exterior, vive dormido en un sueño ajeno. Pero quien se atreve a mirar hacia adentro, despierta. Y ese despertar, ahora lo sabes, comienza contigo. Tu alma está esperando.